Y vamos a comenzar ya nuestra reunión, pero antes tenemos una oración para dar inicio. ¿Les parece si oramos ahí donde estamos? Querido Padre, muchas gracias le damos, Señor, por esta tarde que tenemos, Señor, para poder reunirnos por este medio, para poder ver este tema tan interesante e importante para nuestras vidas. Gracias, Señor, porque hacemos este espacio en el cual nos permite, Señor, para reflexionar, ver nuestra condición. Queremos que usted sea nuestro invitado especial en esta tarde. Que pueda también bendecir a cada amigo, a cada amiga ahí donde está, en el país que se encuentra. Bendiga también, Señor, a su familia. Gracias, Señor, porque conlleva a tener el tema esta tarde. Bendícela, Señor. Lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, mis queridos amigos. Estamos entonces listos ya, contentos para poder comenzar. Vamos a darle paso entonces a Fungi, que la tenemos con nosotros. Muy buenas tardes, queridos amigos, que el Señor los bendiga. Es para mí un placer estar nuevamente con ustedes. Gracias por la invitación una vez más. Y en esta oportunidad vamos a hablar de un tema que yo creo que frente a la pandemia en todo el mundo, ¿no es cierto?, se ha estado presentando, que es el tema de la ansiedad y cómo hacerle frente a esta situación, cómo poder estar preparados, cómo poder ayudarnos, ¿no es cierto?, para evitar una ansiedad o conocer un poquito de qué se trata, quizá darme cuenta si es que estoy con un cuadro de ansiedad y conocer también un poquito los trastornos de ansiedad que existen. Vamos ahora a aclarar respecto de eso y quiero compartir con ustedes una presentación que he preparado, ¿no es cierto?, para ustedes con mucho cariño. Y así poder explicar respecto de este tema que, como les decía anteriormente, ha sido tan necesario frente a la pandemia que nos encontramos. Sin embargo, anterior a la pandemia, también se presentaban cuadros de ansiedad en las diferentes personas, ¿no es cierto? Entonces vamos a ver un poquito acerca de esta temática. Recordemos que al final pueden haber preguntas, ¿no es cierto?, que podrán ser contestadas claramente. Muy bien, ahí tenemos una frase que dice Facundo Cabral, ¿no es cierto? Libérate de la ansiedad. Piensa que lo que debe ser será y sucederá naturalmente. A veces nos preocupamos de manera innecesaria. Este hombre, ¿no es cierto?, que ahí está hablando con sabiduría. Miren, aquí tengo una definición para ustedes. Dice, la ansiedad es un sentimiento de preocupación, de nerviosismo o de temor a un evento o a una situación, ¿no es cierto? Es una reacción normal al estrés. Y aquí quiero detenerme un poquito porque en ocasiones nosotros nos asustamos de la ansiedad, pero bien claramente dice esta definición que la ansiedad es una reacción normal. Por lo tanto, no debemos alertarnos, no debemos preocuparnos y vamos a escuchar, ¿no es cierto?, con atención, porque muchos de nosotros nos hemos visto en situaciones de estrés y es una reacción normal a este estrés. Miren, se habla de ansiedad, pero lo que debiera preocuparnos es el trastorno de ansiedad y estos trastornos son problemas de la salud mental, ¿no es cierto?, y que tienen relación con experimentar un exceso de ansiedad, de ese sentimiento de preocupación del que hablábamos hace un momento, de un miedo, un exceso nerviosismo, preocupación o terror, ¿no es cierto?, frente a un evento, frente a una situación, o incluso sin existir un evento o una situación que lo genere. Existen muchas, ¿no es cierto?, muchos trastornos de ansiedad. Aquí yo les traje para compartir con ustedes una clasificación, ¿no es cierto?, de los trastornos que, bueno, va acompañada, ¿no es cierto?, de una diferente sintomatología. Y comentarles, ¿no es cierto?, que está la fobia específica, está el trastorno de ansiedad social o fobia social, el trastorno de pánico, la agorafobia, el trastorno de ansiedad generalizada, el trastorno de ansiedad inducido por sustancias medicamentos, ¿no es cierto? El trastorno de ansiedad debido a una afección médica cuando alguien está enfermo por alguna razón o algún otro trastorno de ansiedad específica.
Nosotros como psicólogos, ¿no es cierto? Y los psiquiatras también manejamos un manual que es el DSM-4, un manual de la salud mental, ¿no es cierto? De todas las patologías que se pueden presentar. Y allí es donde están especificadas esta clasificación. Sin embargo, yo no les voy a hablar de trastornos de ansiedad porque yo necesitaría, ¿no es cierto?, hacer una evaluación. Voy a hablar de lo que es la ansiedad y allí cada uno va a poder ver si es que debe preocuparse, ¿no es cierto? Y quizá asistir donde un médico que lo pueda diagnosticar o donde un psicólogo. Miren, aquí esta imagen refleja muy bien lo que es la ansiedad. Cuando yo siento que soy incapaz, no, mejor voy a suspender, no, es que es demasiado arriesgado. ¿Qué me van a decir mis padres si saben de esto? Me quedo en blanco, ¿qué voy a hacer? ¿No es cierto? Esos pensamientos negativos que se generan son efectos de la ansiedad. Nosotros tenemos aquí, ¿no es cierto?, tres tipos de efectos. Los fisiológicos, los que nosotros sentimos en nuestro cuerpo, ¿no es cierto? Lo que es cognitivo, todo lo que está en nuestra mente, y ahí es donde se presentan los pensamientos negativos, ¿no es cierto? Y lo conductual, todo lo que tiene que ver con mi comportamiento, con la conducta que yo manifiesto, ¿no es cierto?, a partir de la ansiedad. Entonces vemos que lo que es fisiológico, ¿no es cierto?, eso que es fisiológico, ese efecto fisiológico, ¿no es cierto? Es la sudoración. Eso de que empiezo a transpirar, empiezan a transpirarme las manos, ¿no es cierto? Hay una taquicardia, mi corazón lo siento muy agitado. Hay personas incluso que sienten molestias gastrointestinales, ¿sí? Y hay un temblor. No necesariamente estos efectos, esta sintomatología se presenta en su totalidad en todas las personas. Se puede presentar en algunos efectos y en otros efectos. Están también, como les decía, los efectos cognitivos, ¿no es cierto?, que está en relación a los pensamientos negativos, a ese pensamiento de decir no va a funcionar, no voy a poder hacerlo, no soy capaz, ¿no es cierto? Y que es en ocasiones muy difícil de manejar, que puede más que nosotros, y además es un pensamiento constante en nuestra mente respecto de algún recuerdo, respecto de algún evento, ¿no es cierto?, que ahí está dándome vueltas en la cabeza, sobre todo las mujeres que tendemos a pensar demasiado. Y los conductuales, ¿no es cierto?, que están asociados a conductas, como les decía, y en este caso podría ser una ingesta compulsiva, aquellas personas que consumen bebidas alcohólicas, ¿no es cierto?, de consumo de drogas o de cigarrillo también, se ve presentado con mayor cantidad, ¿no es cierto?, mayor ingesta en este tipo de sustancias. Por lo tanto, aquí nosotros debemos alertarnos en el sentido de que si estamos presentando efectos respecto de lo que es la ansiedad, si ustedes se sienten identificados aquí con esta lámina, ¿no es cierto?, es importante que podamos considerar la visita quizá donde un psicólogo o un médico. Ahora, ¿qué causa la ansiedad? ¿Cuáles son las causas de la ansiedad? Hay muchas, queridos. Miren, puede ser genética. Quizás si tú en tus genes, tú tienes la herencia de tus padres, de tus abuelos, porque ellos son altamente ansiosos, ¿no es cierto? Entonces no te extrañas de que tú también lo eres. Puede ser la bioquímica del cerebro, ¿no es cierto? Ese desequilibrio químico que yo les menciono muchas veces a mis alumnos, a los apoderados, cuando se hace necesario tomar una medicamentación y que ahora a través de los talleres que está realizando, ¿no es cierto?, nuestra querida Fatme, podemos ver que podemos también manejar esta bioquímica a partir de la alimentación. Y también puede ser una respuesta hiperactiva de lucha o de huida, que es una conducta, ¿no es cierto?, que uno presenta frente a una situación específica, que es una reacción en el cerebro, ¿ya? Y las circunstancias estresantes de la vida, en este caso puede ser, ¿no es cierto?, el trabajo. En el caso de nosotros como familia estamos realizando el teletrabajo y tenemos que atender también a las cosas de la casa, a la familia, y quizá eso también pueden ser circunstancias que generen estrés en nuestra vida. ¿Cómo está
¿Cómo está tu vida? ¿Cómo estás realizando tu rutina diaria? Quizá también hay estrés y esa es una causa de la ansiedad. Y puede ser también un comportamiento aprendido. ¿Por qué? Porque quizá en la familia haya alguien de ansiedad y quizá no es genético, pero sí aprendiste a actuar de esa manera, comportarte con aquellas características de una persona ansiosa. Sí, entonces vamos viendo por qué pueden ser diferentes causas en las diferentes etapas de la vida. Y algunos me preguntan, ¿será que los niños pueden tener ansiedad? Claro que sí. ¿Cuáles son las causas que se pueden generar, no es cierto, ansiedad en un niño? Una pérdida, ya sea asociada a la muerte de un ser querido o el divorcio de sus padres, que también es una pérdida. Los cambios importantes en la vida, como cambiarse de colegio o cambiarse de ciudad cuando los padres trabajan en instituciones en las que necesitan constantemente trasladarse, ¿no es cierto? Antecedentes de abuso en aquellos niños o vivir en una familia cuyos miembros son temerosos, son ansiosos, son violentos, ¿no es cierto? Aumenta las probabilidades de que los niños desarrollen una ansiedad. Las recomendaciones que yo voy a darles a continuación más adelante también pueden utilizarlas en sus niños, así que no se preocupen. Ahora, en adolescentes, ¿no es cierto? También se pueden presentar adicionales a las causas que había mencionado en niños, las altas expectativas y la presión por alcanzar el éxito. En este momento, por ejemplo, para poder ingresar a las universidades, los adolescentes saben que tienen que rendir una prueba estandarizada y obtener un puntaje mínimo para poder acceder a la carrera que ellos quieren. Y esas altas expectativas los puede mantener bajo un estrés tal que pueda provocar una ansiedad en ellos. Además, un mundo que parece atemorizante y amenazador, y cómo no serlo, frente a la situación social que en muchos de nuestros países se está viviendo, ¿no es cierto? Nosotros, a partir de octubre del año pasado, como país, estamos viviendo convulsiones sociales que pueden generar ansiedad en nuestros adolescentes, esos adolescentes que piensan que se van a enfrentar a un mundo que les queda poco, ¿no es cierto? Donde no hay seguridad, donde no hay, ¿no es cierto?, una claridad respecto de lo que puede ocurrir en su futuro. Y saben ustedes que las redes sociales también es una causa de la ansiedad de nuestros adolescentes y está asociado, por un lado, a lo que es el autoestima. ¿Por qué? Porque ustedes pueden ver muchas fotos en las redes sociales donde los chicos se sacan estas selfies, ¿no es cierto? Y entonces ellos empiezan a compararse, la imagen corporal, ¿no es cierto? Empieza a dañarse y se presentan también dificultades a nivel de ansiedad y por su parte también, ¿no es cierto?, el ser aceptado por el resto. Si me puso un me gusta o no, o quizá hay un dedito para abajo, ¿no es cierto? O cuántas visualizaciones yo tengo en mi video. Y son situaciones que querramos o no aceptar, le generan ansiedad a nuestros adolescentes, ¿ya? Ahora, otro grupo que yo quisiera en este momento resaltar es el grupo de los adultos mayores. Yo no sé si en tu casa tú tienes a un adulto mayor, nosotros estamos viviendo con mi abuelita de 91 años y podemos observar en ella, ¿no es cierto?, en ocasiones, momentos en los que ella presenta ansiedad. ¿Por qué? A ver, veamos qué causa, ¿no es cierto?, la ansiedad en los adultos mayores. Primero, si es que es mujer, por el simple hecho de serlo, ¿sí? Tener fragilidad física y también emocional. Se ponen, ¿no es cierto?, ahí más sensibles, a veces ven una imagen, una foto y se ponen a llorar, recuerdan. El también sufrir de algún tipo de enfermedad crónica puede ser una causa para la ansiedad, haber perdido el soporte social, ¿no es cierto? Ya porque los adultos mayores ya no tienen la misma conexión que tenían con sus amigos, con sus amigas, haber sufrido un trauma reciente, usar múltiples medicamentos, hay abuelitos que consumen muchos medicamentos durante todo el día prácticamente, ¿no es cierto? El hecho de vivir solo, aquel adulto mayor que vive solo, también es una causa de ansiedad. Y miren, tengo más, porque realmente se presenta con mucha frecuencia la ansiedad en los adultos mayores.
por tener una baja educación formal. Muchos de nuestros adultos mayores no han terminado la primaria o no han terminado, ¿no es cierto?, la básica, porque en esos tiempos la educación no era una obligación, habían otras alternativas y muchas veces sus padres no priorizaban la educación, ¿verdad? Pensar que se tiene mala salud, y esto asociado a los pensamientos negativos, tener limitaciones físicas que dificultan las actividades diarias, aquellas personas adultas mayores que están postradas en sus camas, ¿no es cierto? Allí generan muchísima ansiedad, el haber sufrido eventos adversos en su infancia, porque ellos recuerdan su infancia, no recuerdan los últimos momentos, no recuerdan los últimos incidentes, pero sí aquellos eventos de su infancia, de su desarrollo, de su crecimiento. Y haber sufrido acontecimientos vitales estresantes, ¿no es cierto?, que se pueden también presentar en la vida de los adultos mayores. Así que ahí les dejo algunas de las causas con la intención de disminuir. Si nosotros evitamos la causa, entonces también podemos evitar el efecto, ¿verdad? Dentro de lo posible, nosotros debemos mantener una vida que sea relajada, una vida que sea organizada, evitar en nuestros niños los cambios que sean muy bruscos. Si ustedes saben, ¿no es cierto?, que van a realizar cambios porque ustedes trabajan en una empresa en la que constantemente los van a estar trasladando, entonces preparen a sus niños que ellos crezcan sabiendo, ¿no es cierto?, que ellos van a cambiar y cuáles son las ventajas de que esto pueda ser así. Vamos a pedir a quien tiene su micrófono abierto que lo pueda cerrar, por favor. Muchísimas gracias para poder continuar con el taller. Muy bien, veamos entonces, ¿no es cierto?, algunas técnicas para bajar el nivel general de ansiedad. Yo me imagino que después de haberme escuchado ya has dicho, oh, yo tengo suficientes causas para haber desarrollado una ansiedad, oh, yo tengo varios efectos, ¿no es cierto? Entonces estoy quizá en un periodo de ansiedad. Veamos algunas técnicas para bajar el nivel general de la ansiedad. Recordemos que no estamos trabajando en función a un trastorno de ansiedad, porque los trastornos de ansiedad ustedes necesitan trabajarlos con un especialista, con un médico, puede ser un médico general, puede ser con un psiquiatra, un psicólogo, ¿no es cierto? Y el psicólogo verá necesario si es que es la derivación, dependiendo de cada caso. Pero es importante, ¿no es cierto?, considerar estas técnicas que nos podrían evitar llegar donde un médico. Entonces vamos a ver algunas sugerencias. Miren, primero yo quisiera hablarles de la actitud. Qué importante es que nosotros podamos tener una buena actitud, una actitud positiva, una actitud frente a la vida, ¿no es cierto?, en la que yo me mantengo contento, me mantengo feliz a pesar de las adversidades. No significa que no me voy a poner triste en algún momento, sino que significa que, ok, me puedo entristecer, pero la vida continúa, yo sigo adelante. Miren este versículo, a mí me llama muchísimo la atención ahí en Proverbios 15:15, porque dice, todos los días del afligido son fatigosos. Y díganme si no es así. Cuando nosotros andamos preocupados, afligidos, pensando ese tema, ese pensamiento negativo, es fatigoso, es cansador, es agotador. Terminamos el día agotados, como se dice aquí vulgarmente en Chile, quedamos lona en nuestra cama. Pero, dice el versículo, el corazón contento goza de un continuo festín, de una fiesta todo el tiempo. Yo tengo mi hermana, ¿no es cierto?, mayor, y ella es continuamente pareciera que estuviera en fiesta. Todo el tiempo anda ahí alegre, todo el tiempo anda feliz. Su corazón siempre está contento. Y saben, hay algo interesante también aquí en este versículo, porque si nosotros buscamos en la Biblia, en la palabra de Dios, Él nos dice que el gozo y la alegría vienen del Espíritu Santo. O sea que nosotros tenemos que pedir a Dios que Él nos pueda dar ese gozo y esa alegría que a veces nos cuesta tener por las circunstancias que podamos estar viviendo. Esto es algo muy importante también y es parte de los 8 remedios naturales, ¿no es cierto?, que se han estado trabajando aquí con FATME. El ejercicio físico es muy necesario. ¿Por qué? No simplemente porque nos movemos o porque podemos respirar aire puro si es que lo hacemos en un lugar abierto, sino porque al realizar ejercicio físico se generan endorfinas.
Y las endorfinas son las que a nosotros nos hacen ponernos contentos. Así que si tú estás triste, te aconsejo hacer ejercicio físico. Nosotros necesitamos el ejercicio físico para poder enfrentar la ansiedad. Así que puedes salir a caminar, una caminata de al menos 15 minutos, ojalá en un paso bastante rápido, ¿sí? No es un paseo, sino es más bien intenso, ¿no es cierto? Ojalá pudieras hacer ejercicio, quizá media hora, día por medio, tanto fuera de la casa o quizás si todavía estás en una ciudad con cuarentena, puedes buscar en el YouTube hay algunos videos que te van a permitir, ¿no es cierto?, hacer ejercicio dentro de casa. O simplemente ármate una rutina tú y comienza a hacer ejercicio, pero hazlo porque eso te va a ayudar a bajar los niveles de ansiedad. Los hábitos de alimentación son fundamentales también al momento de hablar de ansiedad. Sí es importante que yo pueda comer al menos estas 3 comidas y en horarios bien definidos y todos los días en el mismo horario. Es muy importante que yo pueda cuidar mi alimentación, que yo tenga hábitos saludables de alimentación en cuanto a lo que es el desayuno, el almuerzo, la cena. Y yo en esa imagen que les coloqué, hay algunas sugerencias de las cantidades, ¿no es cierto? Cómo nosotros podemos equilibrar nuestras comidas y estamos aprendiendo muchísimo más con FADME, pero es muy importante los hábitos de alimentación. Saben, en muchas ocasiones se consume demasiado eh, bebidas que son estimulantes y eso no favorece la ansiedad. Todo lo que son bebidas, todo lo que son, ¿no es cierto?, gaseosas, los jugos que no son naturales, estos sobrecitos, las pastillas, todo lo que es dulces, no son buenos. Ya los energizantes, por favor, no los utilicemos. Y de la misma manera aquellas salsas, ¿no es cierto? Como el ketchup, que son estimulantes, la mostaza, no, porque son dañinas al momento también de los cuadros de ansiedad, aunque ustedes digan cómo, pero así es porque tiene mucha relación con el funcionamiento del cerebro y de la estimulación que nosotros le damos a él. Por lo tanto, los hábitos de alimentación son también importantes al momento de hablar de ansiedad. Y el sueño. Qué importante es que nosotros tengamos una higiene del sueño, no solamente así porque me baño y tengo una higiene y aseo personal, también de mi cuerpo necesito también tener del sueño. Miren, si usted está acostumbrado a dormir siestas, que no sean más de 20 minutos, ojalá 15. Si usted consume café o té, moderen el consumo, sobre todo a última hora de la tarde, y lo ideal es que ustedes eviten, como les decía anteriormente, cualquier estimulante y el café y el té son estimulantes. Evita las pantallas antes de dormir. El domingo pasado conversamos sobre el efecto tan dañino en los cerebros, ¿no es cierto?, de las pantallas. ¿Por qué? Porque te activan mentalmente, dificultando el descanso. Recuerden que el cerebro queda como prendido, ¿no es cierto?, después de que nosotros apagamos el televisor, apagamos el celular. Es importante comer liviano en la noche, crear un ambiente adecuado para que favorezca el sueño y para que ayude a mantenerlo. Si nosotros vivimos en un sector donde hay mucha bulla, buscar la forma de aislar ese ruido, ¿no es cierto?, de que la habitación esté oscura. Y es importante siempre mantener una rutina. Es importante que yo todos los días me acueste a la misma hora y me levante a la misma hora. Y ojalá pudiéramos tomarnos un baño de agua caliente antes de acostarnos, ¿no es cierto?, para poder descansar, para poder dormir bien. Necesitamos dormir bien. La recomendación es que podamos dormir al menos 8 horas los adultos. Los niños debieran dormir entre 10 y 12 horas. Es importante y estoy preocupada porque hay niños y jóvenes que están durmiendo 4 horas o 6 horas por el uso del celular. Así que cuidado, allí necesitamos cuidar nuestro sueño porque tiene relación con la ansiedad. Veamos qué más. Aquí hay muchas recomendaciones. Miren, la planificación de actividades. Cuando yo estoy ansioso, estoy preocupado, por lo tanto, un planificador de actividades me va a ayudar muchísimo. El saber lo que yo tengo que realizar y en qué momento lo debo realizar. Lo urgente e importante al principio y luego determino lo que es urgente y lo que es importante. Algunas cosas son importantes, pero pueden esperar. Ahí es donde yo necesito organizarme. Y si tengo niños, entonces yo les ayudo a ellos a organizarte, a los adolescentes, a los jóvenes de igual manera.
hay algo importante también. La ansiedad hace que estemos como bien activos, como en movimiento, como que lo queremos hacer todo, de todas las mujeres que queremos arrasar y que queremos que todos marchen a nuestro ritmo. A ver, necesitamos calmarnos, ahí como esa tortuga, ¿no es cierto? Desacelerarnos, necesitamos calmarnos, es uno de los pasos que nosotros debemos seguir al momento de enfrentar un cuadro de ansiedad. Es importante también la ayuda farmacológica en algunas ocasiones, pero no automedicada, sino que yo tengo que ir donde un especialista, como les comentaba anteriormente, y ojalá pudiéramos evitar la ayuda farmacológica utilizando las alternativas que yo les estoy dando o una buena y equilibrada alimentación, siempre y cuando logre manejar esa ansiedad, porque si no, no es malo, no es descabellado el visitar a un médico y recibir el tratamiento que realmente el cuerpo necesita. ¿Por qué? Porque habíamos visto que una de las causas es la bioquímica del cerebro y esto es por un desequilibrio químico que se produce a nivel cerebral y lo ayuda la farmacología. Además es importante la relajación muscular. Ojalá mis queridos, mis queridas pudieran tomarse un masaje. Hay personas que hacen masajes espectaculares. Hace poquito mi esposo me regaló uno. Estuve 1 hora y media acostada ahí en una camilla y no hubo un músculo que ese hombre no relajara de mi cuerpo, ¿no es cierto? Porque realmente fue espectacular. Ahora, si no puedo tener acceso, o en realidad yo personalmente tampoco voy a ir todos los días a hacerme un masaje, ¿no es cierto? Yo sí puedo hacer la relajación muscular en mi casa. ¿Cómo? Contraer cada músculo durante 20 segundos para después soltarlo lentamente, ¿no es cierto? Comienzo desde la frente, los ojos, la nariz, la lengua, que también es un músculo, la cara, la mandíbula, el cuello, la espalda, el pecho, el estómago, bajo los glúteos y muslos, y luego brazos, antebrazos y manos, ¿no es cierto? Y las piernas también, gemelos, tobillos, hasta los pies. Es muy importante que yo pueda dedicar un tiempo, ojalá cada día, para poder hacer estos ejercicios. A veces nosotros decimos, no tengo tiempo, ok, hazlos antes de dormir, cuando estés ahí acostadita o antes de levantarte. Practica la relajación muscular, es importante. Contraer es apretar, ¿sí? Cuando yo aprieto, a ver, los invito en este momento a apretar la frente, así, la frente la aprieto, ¿sí? En este momento yo estoy apretando mi frente, estoy apretando los ojos, la nariz, ¿no es cierto? Eso es contraer, cuando yo aprieto la lengua, ¿sí? La lengua, y hago toda la contracción, ¿no es cierto? Parte por parte y voy soltando. Yo aprieto, cuento 20 segundos y luego suelto, ¿sí? ¿Qué más? ¿Qué más puedo hacer? Hay ejercicios simples de respiración. Inhalamos de forma lenta y profunda, lo vamos a hacer para poder practicar, ¿no es cierto? Mantenemos la respiración durante un par de segundos y exhalamos lentamente mencionando la palabra relájate en nuestra mente, ¿sí? Y podemos repetir este ejercicio entre 5 y 10 veces. Vamos a practicarlo. Los invito, respiremos, inhalemos lenta pero profundamente por la nariz. Contenemos un par de segundos y eliminamos. Muy bien. ¿Quiénes pensaron en el relájate? A veces nos olvidamos. ¿Saben qué? Hace muchos años atrás visité a un amigo en la ciudad de Cochabamba. Él estaba estudiando teología allá y él era conocido como el relájate porque él estaba estudiando, tenía a su esposo, tenía 3 hijos y él estaba jugando fútbol. Porque no, relájate, hay tiempo para todo, decía él. Y a veces qué difícil que es relajarse. Así que ejercicios simples de respiración. Si tú te sientes muy ansioso, muy ansiosa, puedes realizar estos ejercicios en la mañana, al mediodía y en la noche. Mientras más respires, mejor te vas a sentir, más vas a oxigenar tu cerebro, tus pulmones, ¿no es cierto? Y te va a ayudar a relajar también los músculos. Es muy importante una buena respiración, sobre todo ahora que pasamos tanto tiempo dentro de casa y no estamos recibiendo ese aire, ¿no es cierto? Al aire libre que nosotros podemos encontrar. ¿Qué más? Ejercicios mentales y ejercicios manuales. Qué importante es para poder enfrentar un cuadro de ansiedad. Arma un sudoku,
¿no es cierto? Puedes buscar allí en el diario, puedes buscar ahí en algún almacén, a veces venden estos libritos, ¿no es cierto?, de Sudoku. Arma un rompecabezas, compra un rompecabezas, puede ser de 100 piezas, de 500, de 300. Enseña a tus hijos desde pequeños también a armar rompecabezas. Juega un memorice, sí, y si no tienes uno, ¿sabes? Puedes crear uno con algunas revistas que puedas tener en casa, ¿no es cierto? Busca la forma de practicar la memoria. Realiza un bordado, haz un tejido, puedes dibujar, puedes pintar. Hay muchas personas que han estado utilizando lo que son el pintado de las mandalas. Claro que detrás de las mandalas hay una filosofía, pero yo te invito a pintar libros de niños, o tú haz tus dibujos y luego los pintas, ¿no es cierto? Es importante que podamos ejercitar nuestra mente, que podamos hacer ejercicios manuales también. Estas sopas de letra son buenas también al momento de practicar estos ejercicios. Y mira, puedes memorizar un versículo bíblico, quizás semanal o quizás diario. Yo te dejo ahí Filipenses 4:13, que es cortito, dice: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El memorizar nos ayuda muchísimo también a bajar los niveles de ansiedad. Y ustedes te dirán, pero ¿cómo? Sí, porque estamos ocupando la mente en algo positivo, en algo que es bueno, y vamos eliminando aquellos pensamientos que son negativos. Así que a considerarlo, por favor. Muy bien. Es importante que nosotros también tengamos actividad social. Dios, al crearnos, nos creó como seres sociales y lo somos. Son muy aislados los casos de las personas ermitañas y que no les gusta compartir con el resto. Sin embargo, ¿no es cierto? Nosotros necesitamos preocuparnos de la actividad social, necesitamos generar actividades sociales. A, a nivel familiar, en primer lugar, es nuestro primer, ¿no es cierto?, ambiente social que debemos fortalecer y que debemos realizar, no para sentarnos frente a un computador y no solamente para comer alrededor de la mesa, sino tener juegos, tener actividades, ¿no es cierto?, para poder divertirse entre ustedes. Ahora que estamos en pandemia, quizás si tú no puedes salir, quizás en tu ciudad tienes que permanecer en casa, bueno, encuentros sociales a través de las redes sociales, ¿no es cierto?, del Zoom, como lo estamos haciendo ahora, de las llamadas de WhatsApp, que ahora se han abierto para mayor cantidad de participantes, ¿no es cierto?, en la que puedas conversar, puedas reír, puedas pasar un momento agradable con otras personas. Y no sé cómo les ha ido con los cumpleaños en esta cuarentena, pero yo creo que de alguna u otra manera todos hemos innovado en algún cumpleaños personal o quizá de algún familiar de cada uno de nosotros, ¿verdad? Es importante la actividad social y es algo que se está viendo muy afectado justamente por el distanciamiento social que se necesita ahora por el tema del coronavirus. Por lo tanto, no debemos aislarnos. Necesitamos evitar, sobre todo, adolescentes y personas que sean depresivas, por favor, no se aíslen, no los aíslen, busquen instancias para generar actividades sociales a nivel familiar, como les digo, o en la medida en la que se vaya pudiendo en su ciudad lograr la conexión, la relación, ¿no es cierto?, con las personas de su entorno. Es muy importante, es muy necesario. Y como no decir, frente a un cuadro de ansiedad, la necesidad de la confianza en Dios. De esta mejor manera puedo enfrentar un cuadro de ansiedad. ¿Y cómo puedo confiar en Dios? Voy a confiar en Dios porque Dios me dice, mira, Dios guardará en completa paz aquel cuyo pensamiento en Él persevera. Pensemos en Dios, meditemos en Él, en lo que dice su palabra, para que podamos confiar en lo que Él tiene para nosotros. Él nos ofrece paz. Esa paz que necesitamos cuando estamos ansiosos, esa paz que necesitamos cuando estamos preocupados, cuando estamos temerosos, cuando estamos estresados. Esa paz que solamente la puede dar nuestro Dios. Es importante entonces todo esto y muchísimas gracias por haberme escuchado. Que el Señor les bendiga y podemos pasar entonces a un espacio de preguntas. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, profesor Heriberto. Le tengo dos preguntas. La primera es si
la ansiedad es lo mismo que el estrés. No alcancé a pescar la primera parte de la presentación. Bueno, le respondo a la primera pregunta que me realizó, ¿no es cierto, profesor? No es lo mismo. La ansiedad puede ser provocada por el estrés. Son situaciones diferentes. Ya, claro. Y la segunda pregunta se la voy a hacer con altura de mira y me gustaría que me la respondiera desde una óptica profesional. En Chile hay una fundación que se llama DAYA, formada por médicos, psiquiatras, psicólogos y otros profesionales más, que están incentivando mucho la legalización de la marihuana. ¿La marihuana es un regulador de la ansiedad? Sí lo es, en una etapa inicial y en dosis disminuidas. ¿Por qué? Porque como explicaba en un momento, ¿no es cierto? Una de las causas de la ansiedad es una bioquímica en el cerebro y la marihuana tiene un efecto bioquímico en nuestro cerebro y se ha comprobado que sus efectos son para bajar los niveles de ansiedad. Sin embargo, presenta otros efectos que serían contraproducentes, por lo que personalmente no sugiero el consumo de esa sustancia. Ok, gracias. Eso. Gracias a usted, profesor Heriberto. ¿Alguien más quisiera realizar alguna pregunta? Bueno, si me permite otra, porque veo que nadie pregunta. Claro que sí. Bueno, en Chile el problema es de incertidumbre. Incertidumbre por el trabajo, incertidumbre por la situación que estamos viviendo hoy día, incertidumbre por la enfermedad, incertidumbre por la situación social. ¿Qué es lo que es primero, la incertidumbre o la ansiedad? La incertidumbre, porque la incertidumbre se presenta frente a un evento desconocido y después de eso se presenta la ansiedad, que es un efecto, es una reacción. La ansiedad es la consecuencia de la incertidumbre que yo siento, del estrés que yo presento. Entonces, es recomendable delimitar bien esa incertidumbre, cómo me ataca, ¿no? Cómo me provoca cambios que usted describió muy bien. Pues. O sea, exactamente. No poder dormir, por ejemplo. Claro, exacto. Y el conocer información que me permite aclarar, ¿no es cierto?, aquellas dudas o aquella incertidumbre que se está provocando. En ocasiones nosotros aumentamos la incertidumbre por falta de información o por una sobreinformación. Correcto, correcto. Gracias, señorita Fu. De nada, gracias a usted, profesor. ¿Alguien más que quiera preguntar? ¿Cómo ayudar ahí? Marta me está preguntando, ¿cómo ayudar a un adolescente con problemas de ansiedad? ¿Es recomendable decirle que tiene ansiedad? Primero, la conversación. Siempre con un adolescente necesitamos conversar. Si yo me estoy dando cuenta que tiene problemas de ansiedad, es importante que yo lo converse con él, ¿no es cierto? Que llegue a que él se dé cuenta si es que está o no con ansiedad, pero evitar que él busque en internet respecto de esto, que es algo que hacen mucho los chicos. Me ha tocado entrevistar a adolescentes que me dicen, tía, estoy con un trastorno alimenticio. Y le digo, ¿y qué trastorno está? Estoy con este, y me empiezan a describir un montón de cosas y le digo, oye, tú buscaste en el internet. Sí, tía, me dice, y lo tengo todo. Entonces, tengamos cuidado con eso, ¿ya? Ahora, la conversación nos favorece mucho. Si ustedes conocen al adolescente, yo no sé mayores detalles, pero si ustedes conocen al adolescente y creen que al conversar y decirle que tiene ansiedad lo va a volver más ansioso, debes evitarlo. Tú conoces a ese adolescente. Y entonces puedes utilizar todas las recomendaciones de técnicas que yo te dije de manera indirecta con él. Ahora, si tú tienes la posibilidad de conversar abiertamente de lo que es la ansiedad, convérsalo, plantéale lo que yo te acabo de mencionar el día de hoy y juntos realicen estas técnicas para poder bajar estos niveles de ansiedad.
Ya, y Hermana. habría que evaluar, de todas maneras, perdón, Jacqueline, habría que evaluar si es que amerita, ¿no es cierto?, llevarlo donde un especialista. Sí, Jacqueline. Buenas tardes, Buenas tardes. disculpe. Bueno, mi esposo es demasiado ansioso, tanto, hermana, que él en las noches muchas veces salta mucho su cuerpo cuando está durmiendo. Y ahorita casualmente está con un tratamiento porque le han dicho que tiene dispepsia, por lo que todo es psicológico. ¿Cómo podría ayudarle en este caso, hermana? El conversar con él, a pesar de que los varones no son muy buenos, muy abiertos para conversar, sin embargo, siéntense ahí al lado de él, ¿no es cierto? Converse, pregúntele cómo estuvo su día, aunque sus respuestas sean cortas, quizá en algún momento se va a abrir, pero tener esa confianza de la persona que está al lado y realizar estas diferentes técnicas que yo les dije. Son varias, yo no sé si ustedes las registraron todas, ¿no es cierto? Si las anotaron ahí, pero en la medida en la que hagan estas técnicas durante el día va a favorecer mucho a un buen descanso durante la noche, Jacqueline. Ya, ¿Ya? hermana, muchas gracias. Y Es eso que muy salta importante. también. ¿Sí? Y eso que salta, disculpe, eso que salta su cuerpo así, que... Es una reacción muscular, por eso también es importante, ¿no es cierto?, el ejercicio muscular, y de todas maneras puede ser también producto, como dice usted, de la ansiedad misma que está sintiendo la persona. Pero es importante, si usted está trabajando con un médico para la medicación que le está recibiendo, consultar de forma específica, porque en ocasiones se puede estar presentando por otras razones. ¿Okay? No conozco el caso de manera específica, no conozco los exámenes que se le han realizado a él. ¿Sí? Ya, hermana, gracias. Muchas gracias por la pregunta, Jacqueline. Miren, aquí tengo una pregunta. Dice... Aquí está. Siento que mi trabajo me produce mucha ansiedad. ¿Debería dejar mi trabajo? Y bueno, aquí me da algunos detalles. Es muy exigente y no me deja mucho tiempo para realizar actividades familiares y tranquilizar mi mente. Hay que tener cuidado. Cuando el trabajo nos genera ansiedad, cuando nos genera estrés, ¿no es cierto? Nosotros debemos analizar si es que lo puedo dejar económicamente hablando, ¿no es cierto? Si voy a tener la posibilidad, pues si no me va a generar mayor ansiedad el no tener el ingreso económico. Tengo que evaluar, ¿no es cierto?, si quizá lo que tengo que hacer es cambiar de trabajo y si es que realmente puedo hacer el cambio o no de trabajo. Y dentro de lo posible, o sea, yo tengo que evaluar también si es un trabajo que a mí me gusta, pero aunque me gusta, me genera ansiedad y me genera estrés, ¿no es cierto? Yo puedo manejarlo porque me gusta, porque me genera también satisfacción. Entonces, a lo mejor a través de una buena planificación, yo puedo establecer, ¿no es cierto?, mantener este trabajo. Ahora, es importante también el saber poner límites. Y a veces nos cuesta muchísimo el poner los límites a los jefes o poner límites, ¿no es cierto?, en ciertos horarios, que eso ya también puede depender de uno. Hay un libro que recomiendo que se llama Límites, ¿no es cierto?, en el que especifica cómo nosotros podemos actuar frente a límites con la familia, límites con el trabajo, límites con uno mismo, límites con los niños, ¿verdad? Entonces es importante, podría ser la recomendación allí para que lo puedan leer. Ahora, es muy importante que se pueda manejar de la mejor manera respecto del trabajo. Como les digo, es una decisión muy personal. ¿Cómo saber que estoy ansioso? Bueno, hace un ratito di algunos indicadores, ¿no es cierto?, de cuando yo estoy ansioso. Uno de ellos son los pensamientos negativos. Constantes pensamientos negativos. Me cuesta mucho dejar de pensar en que las cosas no van a resultar. ¿Ya? También en ocasiones se presenta taquicardia, ¿no es cierto? Hay una ingesta compulsiva de alimentos, de bebidas, o si usted consume habitualmente sustancias tóxicas, hay un aumento en el consumo de las sustancias tóxicas también, ¿no es cierto? Y se pueden presentar también temblores, se puede presentar sudoración. Todo eso a mí me indica que pueda estar presentando un cuadro ansioso. Como les digo, es una respuesta natural
al estrés o, como conversábamos recién, hacia la incertidumbre que se está viviendo frente a la pandemia. Sin embargo, existe un trastorno de ansiedad que comprende una clasificación de varios problemas de salud mental. Por lo tanto, si usted considera que hay un exceso en este efecto de ansiedad que yo le digo, es momento de visitar a un especialista. Si no, Claudia, me detengo un poquito, profesora, enseguida le doy el paso. Claudia, es muy importante entonces que analice, que reevalúe, ¿no? Que reevalúe. Es importante que nosotros nos sintamos satisfechos de lo que nosotros hacemos. Es muy importante que nosotros nos levantemos con ganas de ir a nuestro trabajo, con ganas de realizar las cosas, ¿sí? Profesor, lo escucho. Dijo usted cuando hay exceso de ansiedad. La pregunta mía iba precisamente en esa línea. ¿Cuándo yo me tengo que dar cuenta que necesito la ayuda del especialista, del médico? ¿Y qué especialista? ¿El médico o el psicólogo? ¿Cuándo debo ir a una consulta? Yo mencioné que existen efectos fisiológicos, efectos conductuales y existen también efectos de pensamiento, ¿no es cierto? Cognitivos. Si yo no estoy logrando manejar la situación y presento todos los efectos, es momento de ir a un psiquiatra. Es muy recomendable porque ya no estoy pudiendo manejar la situación. Si yo realizo, si tengo un efecto, dos efectos, ¿no es cierto? A nivel cognitivo, quizá yo puedo ir donde un psicólogo para poder conversar, para poder socializar las circunstancias que estoy viviendo y cómo estoy enfrentando la vida. Ahora, si yo estoy presentando quizá solamente fisiológicos, yo puedo ir donde un médico general. ¿Qué es lo que me va a permitir esto? Identificar, ¿no es cierto?, si realmente estoy con un trastorno o no necesariamente, sino que puedo utilizar las técnicas que he recomendado ahora. Ahora, si no funciona con todas las técnicas, ¿no es cierto?, también es momento de visitar a un especialista. Como le digo, de acuerdo a esas características, profesor. Pero los 3 especialistas son las personas indicadas. ¿Por qué? Porque si ustedes van donde un psicólogo, el psicólogo va a ver si es que es necesario hacer una derivación médica. Gracias. Gracias a usted por la pregunta. ¿Alguien me quería preguntar? ¿Adriana? Hermana. Sí, Aura, yo creo que la ansiedad es consecuencia de la ociosidad. Sí, si es que la sociedad nos estresa, si es que la sociedad nos genera incertidumbre, no. Claro que sí. Algo pasó con Aura. ¿Alguien más quisiera preguntar? ¿Qué diferencia hay con angustia? ¿Qué diferencia hay entre la ansiedad y la angustia? La angustia es un efecto también que puede ser, ¿no es cierto?, de la ansiedad o del estrés y que está asociado a una sintomatología física, a una falta de respiración, ¿no es cierto?, una sensación de que se oprime el pecho. No es lo mismo, nosotros no podemos mencionar que es lo mismo. La ansiedad es un estado psicológico y la angustia tiene una relación psicológica con la parte fisiológica. ¿Puede ayudar hierbas como melisa, pacificadora u otras hierbas para la ansiedad? Sí, claro que sí. Todo lo natural siempre favorece, siempre ayuda. Se habla también de la valeriana, ¿no es cierto? Tomar la chamomila. No, se me fue de la mente en este momento. Pero sí, hierbas pueden servir muchísimo para bajar los niveles de ansiedad. Sin embargo, si es que hay presencia de un trastorno de ansiedad, no va a ser suficiente. ¿Me permite otra pregunta, señorita? Sí, profesora, adelante. Hasta el momento hemos escuchado que la ansiedad es negativa, pero hay ansiedad positiva. En una oportunidad, un psicólogo me habló así, de la ansiedad positiva.
¿Existe ese enfoque? Gracias, profesor. La ansiedad es ansiedad, no es positiva ni negativa. Bueno, en mi postura, ¿no es cierto? Sin embargo, yo lo considero, o sea, yo lo podría llamar no positivo o negativo, sino normal. La ansiedad es normal como una reacción al estrés o, como hablábamos, a la incertidumbre de la situación que estamos viviendo, ¿sí? Que nos genera una respuesta que debiera generarnos una respuesta, ¿no es cierto?, favorable para poder enfrentar la vida de una manera adecuada. El problema está cuando esta ansiedad se presenta, ¿no es cierto?, afectando nuestra vida cotidiana. Ahí podríamos quizá denominarla negativa o positiva. Lo positivo en el sentido de que me lleve a actuar de la manera indicada. Gracias. Muy bien, parece que no hay más preguntas. Muy bien, muchísimas gracias entonces, que el Señor les bendiga y nos vemos en una próxima oportunidad. Gracias, hermano. Fatma, ¿estás con el micrófono apagado? Si es que nos estás hablando. Sí, te decía gracias por sus consejos. Muchas gracias.